Sí, buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días. En primer lugar, agradeceros muchísimo el que estéis hoy aquí. Somos conscientes de que estamos dentro de un horario lectivo de clase de proyectos, pero hemos considerado que no podíamos dejar pasar la ocasión de invitarle a Jorge Silvetti, catedrático en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Harvard, porque él va a presidir los jurados del premio que sabéis que convoca todos los años Aster, que está vinculado un poco, diríamos, a las actividades que tiene la propia asociación de divulgar y de alguna manera promover la utilización del material cerámico que ya sabéis que está tan presente en nuestra cultura y en nuestra tradición, ¿eh? Y en particular, diríamos, en la región en la que estamos viviendo, ¿vale? Por tanto, se inscribe dentro de las actividades de divulgación que hacemos dentro de la cátedra. Y bueno, os hemos hecho llegar todos. Voy a hacer una lectura rápida de quién es el perfil biográfico profesional de Jorge. Es Nelson Robinson Jr., Professor of Architecture de la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard. Sepáis que allí el profesor es la categoría de catedrático, la máxima categoría académica, que ellos además distinguen con un nombre que no todos lo tienen, diríamos, haciendo ver que está, diríamos, en una posición muy relevante dentro de la universidad. Siendo chairman, que es el director del departamento, los departamentos en las universidades americanas son instituciones prácticamente muy fuertes, del departamento de proyectos de la Universidad de Harvard durante los años 95 al 2002. Como profesor, como no puede ser de otra manera, ha dirigido un montón de trabajos de investigación, entre los cuales él destaca pues, un estudio sobre el urbanismo y la arquitectura en Sicilia, que recibió un premio del Progressive Architecture, la investigación sobre el futuro del espacio público en el cambiante metrópoli Latinoamérica de Buenos Aires. Él es argentino y bonaerense. ¿Eres bonaerense? Sí, nació en Buenos Aires y diríamos, le llamó porteño. Muy bien. Y llamada Buenos Aires 2000, y el estudio sobre el desarrollo de la ciudad industrial de Bilbao, de Ría de Bilbao, y diríamos que ha estado muy vinculado sobre todo a escritos y a la teoría de la arquitectura, y su trabajo ha sido expuesto en museos y galerías de todo el mundo. A su vez, en el 86 fue galardonado con el Premio de Roma, es un galardón que en muchos países, diríamos, son reconocimientos muy relevantes que te permiten pasar una temporada, poder en la academia, en este caso en la Academia Americana de Roma, que está en lo alto del Gianicolo, en un sitio francamente espectacular. En el año 74 funda el estudio Machado Silvetti, ya en Estados Unidos, entiendo. Ellos fueron llamados por varios motivos. Una, la situación política en aquellos años en Argentina era muy complicada, y al mismo tiempo, diríamos, jóvenes arquitectos que tenían ganas de seguir aprendiendo, y les llevó a Estados Unidos a seguir formándose y como consecuencia de ellos a acabar desarrollando toda su vida profesional vinculada a ese país, ¿no? Forma el estudio Machado Silvetti. Entre ellos han tenido un montón de reconocimientos del American Institute of Architects, lo que es para nosotros el Consejo de Arquitectos de España, 9 Progressive Architecture, premios del Progressive Architecture, 7 Boston Society Architects, ellos tienen el estudio en Boston, y 8 New England, que es la región del American Institute of Architects. Prácticamente toda su obra, ayer lo comentábamos, ha estado vinculada diríamos, a las instituciones culturales, docentes, educativas. Eso les ha llevado pues, prácticamente a trabajar para todas las universidades: Princeton University, Harvard University, Rice University, Arizona State University, University of Arkansas, University of Utah, American University of Beirut. Y uno de los proyectos que entiendo que probablemente nos expliques hoy tiene que ver con la intervención en el nuevo centro de arqueología de la Villa Getty de Los Ángeles. Me gustaría hacer también 3 apuntes muy rápidos. Uno tiene que ver con el pasado, haceros ver que Machado Silvetti, para una generación a la que pertenezco, representó en su momento un soplo de aire fresco. Estoy hablando de finales de los años 80, una revista, yo me atrevería a calificarla en estos momentos ya de culto, arquitectónica, que se publicó en el País Vasco, una edición fantástica. O sea, han pasado
25 años se deja revisitar la revista perfectamente, con diríamos, una participación de gente muy relevante, y le dedican un número monográfico a Machado Silvetti, que en aquel momento en este país yo creo que os conocerían muy pocas personas, no me atrevo a decir ninguno, pero realmente muy pocas personas, ¿no? Y supuso un aire fresco en un momento muy complicado, todo esto que se ha venido a llamar el posmodernismo, la tendencia, en fin, tiene muchas derivadas, y diríamos que una de las más, en ese sentido, importantes tenía que ver con la Escuela del País Vasco, que tuvieron una presencia en ese momento muy importante, ¿no? Hizo una publicación donde todos los proyectos, pues vamos, todos los proyectos que publicaban tenían que ver un poco, pues bueno, con la arquitectura del momento, ¿no? Y la de ellos supuso este soplo de aire fresco, una especie como de camino, que no tenía que ver con los órdenes clásicos, ya había que empezar a repetir frontones, sino que establecía una conexión entre todas, entre ese momento cultural, y de alguna manera suponía un camino donde uno veía un poco el camino de una salida, ¿no? a un momento complicado, ¿no? De saber aquello por donde... que yo creo, y en ese sentido tiene una profunda amistad con Rafael Moneo. Rafael Moneo lo estaba haciendo en nuestro país, y ya se le reconoció con un premio Pritzker precisamente este trabajo un poco de mediación, ¿no? Un momento muy complejo, el saber cuáles son los siguientes pasos que hay que dar, ¿no? Me gustaría ponerlo en valor, porque es que es verdad que supuso para nosotros unos proyectos con unos dibujos espectaculares, extraordinarios, o sea, pero en todos los niveles, desde diríamos, la representación del cómo transmitirnos el proyecto hasta los detalles constructivos, que a lo mejor nos pueden parecer menos extraños porque tenemos, diríamos, instrumentos como los ordenadores que ya lo dibujan prácticamente todo, pero en aquellos años se hacía todo a mano. Unos detalles constructivos de verdad espectaculares. Bueno, os invito a que vayáis a la revista arquitectónica, lo que hacéis el número, y os veis los proyectos de unos jovencísimos Machado Silvetti. Algo que tiene que ver con el presente, tendría que ver un poco lo digo porque entiendo que también nos presentarás hoy el Ringling Museum, ¿no? El de Florida, sí, en el cual, pues bueno, ha trabajado con la cerámica, con una empresa que se llama Boston Valley Terracota, haciendo un trabajo extraordinario, que tenemos ganas ya de publicar nosotros en la página de Arquitecturas Cerámicas. Y algo que tiene que ver con el futuro, porque él fue realmente el inductor de que hoy en la Universidad de Harvard hay una cátedra cerámica que dirige Martin Bedford. Él tuvo ocasión de venir a España a la inauguración del pabellón de España de la Feria Universal que se hizo en Sevilla en el año 2008, Zaragoza, perdón, Sevilla, Zaragoza. Y ahí, pues bueno, tabló contacto a través de Pachi Mangado con la asociación, le propusieron qué posibilidades habría de que en Harvard alguien se hiciera cargo de un proyecto que tuviera que ver con el mundo cerámico, patrocinado desde España, y bueno, deciros que él fue el inductor. Estuvimos en el año 2009 una pequeña comisión, y de ahí salió esa relación tan fructífera, y digo del futuro porque es verdad que ellos tienen los medios, en Harvard existen los medios, pues quizá para enfrentarse a un material como el de la cerámica desde las perspectivas de las nuevas tecnologías que nos vienen. Ya sabemos que esto nos fascina mucho y a veces nos puede llegar a confundir, pero es verdad que esto nos llega, ¿no? Y cómo se van a utilizar los nuevos materiales, vengan a través de la impresión 3D, a través de la robótica, en fin, todo este mundo en el que ellos están metidos, que es fascinante y apasionante, digamos que tiene una dimensión muy experimental, pero al mismo tiempo yo creo que es muy importante, el que estas instituciones estén intuyendo cuál debe ser el camino, y entiendo que dentro de unos años veremos las consecuencias de estos trabajos de investigación. Bueno, pues eso, agradecerte este trabajo, que estés hoy aquí con nosotros, y bienvenido. A ver, ahí está. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por esta introducción tan afectuosa y muchas gracias a ustedes por estar aquí a esta hora tan tal vez incómoda, me imagino. Gracias por la invitación. Ha sido un viaje ahora cortísimo. Llegué anoche, pero he tenido la gran satisfacción, por suerte comenzamos temprano, de salir por una caminata por Valencia. Es la primera vez en mi vida que estoy en Valencia, aunque soy muy regular de España, y pienso
que ahora tengo que incorporarla porque quiero ver más cosas. Bueno, quería ver la ciudad más que nada, así que no miré en principio ningún edificio en particular. Y bueno, este contacto con el centro histórico a la mañana temprano ha sido verdaderamente fantástico, revelador y confirma muchas cosas de las que nos preocupan siempre, que es la ciudad. Es lo primero que me interesa siempre conocer antes que conocer los edificios. Y conocer después los edificios a través de haber entendido un poco más cómo funciona la ciudad. Eso es un poco una narrativa que siempre está en nuestros proyectos, en nuestras preocupaciones. Para hoy, una charla que no la quiero hacer muy larga, se me ocurrió que lo mejor sería hablar de obra reciente que tenga algún sentido poner junta. Puse 4 proyectos que veremos, 2 de ellos construidos ya hace algunos años y en funcionamiento, terminados, completos, y otros 2 que están en este momento en proceso de construcción. Los 4 tienen que ver con museos. Me pareció interesante ver la diversidad del trabajo y las diversas preocupaciones, dadas las condiciones particularísimas de cada proyecto, y al mismo tiempo siempre la misma problemática de programa del museo, de los cuales hemos hecho muchos. Es interesante porque la innovación museística en Estados Unidos al menos viene mucho más dada ya por la institución que por lo que puede hacer la invención del arquitecto. Los problemas arquitectónicos en estos casos de los proyectos que vamos a ver son mucho más en la relación del proyecto nuestro, nuestras ideas, con esta presencia importante que ha adquirido el término de la relación con el contexto, esta palabra tan ambigua, tan plástica, que sirve para tantas cosas, y en nuestro caso que no es un problema, y también que ha sido tan desvirtuada por el llamado posmodernismo como un problema prácticamente estilístico y lingüístico, cuando en realidad el problema real del contexto generalmente son cosas mucho más profundas, cosas que van hasta la ideología y la política, como también a cuestiones en general urbanísticas de muchísima importancia y gran dificultad. Veamos, a empezar ahora con la obra más vieja de las recientes, digamos, en términos de museos, que es un museo para la Universidad de Wisconsin, el Chazen Museum of Art. Es una expansión muy considerable de un museo preexistente de los años 70, un museo interesante, un edificio bueno de Wheeler, un arquitecto de cierta importancia, muy de esa época. Vemos ahí el sitio que es definitorio en cuanto a cómo fue nuestra manera de, digamos, resolver este proyecto. Arriba ven el borde de la ciudad es la ciudad capital de Wisconsin, Madison, y el borde sobre el lago importante de los grandes lagos americanos. Y el rectángulo coloreado es el área donde teníamos que expandir el museo, que es el rectángulo que se ve dentro del rectángulo rojo a la izquierda. Vemos ahí ahora una foto aérea. El museo es este edificio, casi un cuadrado perfecto, con planta centralizada, muy clásica, muy hermético, una especie de monolito casi impenetrable, pero un buen edificio, bien organizado. La expansión se debía hacer, bueno, acá vemos más vistas del museo, pero quisiera mostrar acá. En toda esta parte este edificio se demolió, y esta es
parte del campus de la universidad. Allí vemos el borde con el río. Sobre la calle, esta calle divide el campus de la parte central de la ciudad o el centro comercial de la ciudad de Wisconsin. La idea fue en realidad muy simple, que fue hacer, digamos, en términos muy abstractos y conceptuales, hacer lo mismo 2 veces, pero claro, con una intención ya urbanística muy clara, que era conectar el centro de la ciudad con el río, con un gesto arquitectónico urbanístico muy fuerte. Trabajamos con el landscape architect Hildebrand, que es un colega también en la universidad, una compañía excelente de landscape urbano, y crear así entonces la entrada al campus, pero que sea también la conexión con la ciudad. Simplemente es tan simple como decir que es esto, es el agregado de una planta de la misma dimensión muy similar y de un puente que conecta y que crea una circulación de todas las galerías que están a ese nivel solamente en el museo anterior, con un loop que te devuelve a la entrada. Y luego veremos cómo de esto nos movemos en otra dirección. Vemos el momento de la unión, que en realidad es un corte, literalmente, entre los 2 edificios, que es un momento arquitectónico importantísimo y del que ya hablaremos un poco. Pero acá vemos cuál es la resolución urbana y la creación de esta entrada y la conexión con el río, que ahora han sido clarificadas. Otra vista de lo mismo. Aquí vemos entonces ya el alcance más general del proyecto y la resolución de la planta baja, que responde ahora sí a otras reglas organizativas distintas. Una vez que se ha establecido esta centralización en eje con la calle de entrada, la entrada al museo, eso era parte de lo que estábamos haciendo, debíamos colocarlo en la expansión. Se resuelve en esta esquina, en un lobby totalmente transparente que extiende su interior al exterior, entonces creando una especie de, visualmente, una plaza bastante grande, y en pie contiene funciones públicas que no tenía el museo anterior. El museo anterior es un museo de la época de los 70, sin ningún tipo de servicio de funciones públicas de las que los museos requieren ahora, desde restaurante y auditorio y cosas por el estilo. Vemos ahí un detalle de esa planta baja, y de ahí entonces de la circulación a las galerías superiores. Estos son los cortes en la otra dirección. Este es el corte de la entrada con el puente. Vemos acá todo esto, que es un gran espacio vidriado, que entonces abre dentro de esta circulación perpendicular al lago, crea una plaza que le es perpendicular en el otro sentido, que entonces define el espacio público específico del museo dentro del espacio público en general. Vemos ahí entonces ya en más detalle la secuencia de galerías y el corte a nivel de los lucernarios, que son el elemento nuevo, distinto, de una iluminación mucho más efectiva, moderna, contemporánea y de acuerdo a los estándares que se buscan hoy en los museos. El trabajo de detalle, que es algo que nos gusta, por un lado, empezar con lo urbanístico, pero siempre pensando en cómo vamos a detallar este edificio. La elección de material, el material principal fue muy simple, elegimos exactamente la misma piedra, pero se la empieza a trabajar y realmente a contar una historia ya más de este edificio que ha duplicado su tamaño y que ha convertido lo que era un objeto en el espacio ahora entre una pieza urbanística, ahora sirviendo a un espacio principal que es la entrada al campus. Es interesante ver acá, les muestro porque es un detalle bastante sutil, aunque cuando se está ahí cómo el trabajo de la piedra se va
elaborando de la piedra original, se la va labrando, lo ven ya a la derecha, y termina en un fluting. ¿Cómo se dice en castellano el fluting? Lo de las columnas, las sacanaladuras, que ya entonces da la vuelta y bueno, caracteriza la parte nueva de este edificio. Los otros materiales son bronce, otro tipo de piedra y cobre para el cielo. Un edificio bastante detallado con un interés en la iluminación natural, integrada en momentos muy particulares, ya que las galerías no permiten la integración natural, pero las galerías están puntuadas y marcadas con separaciones con luz natural. Y esto vemos desde el otro sentido, ya viniendo desde el lago hacia la ciudad, cómo este edificio se conecta. Una galería que muestra elementos que no son sensibles a la luz natural, es el puente mismo, o sea, que se pasa sobre un puente vidriado con elementos que anuncian un poco el sentido del museo. Se ven artefactos mostrados allí. Esta es la plaza entonces en la otra dirección, con todo el espacio público, el auditorio del museo, la entrada misma, y el área esta, por supuesto, fotografía sin gente, pero que es el área que se usa para todas las actividades públicas y sobre todo para las fiestas y eventos, y en fin, una cantidad de detalles de interés, las galerías, y este es el lobby con la plaza y nuevamente la ciudad a la izquierda. Este es un día donde hay un evento, una inauguración. Los detalles entonces ya de este uso de la piedra más delicado y el piso intermedio. Las galerías, como decía, estos espacios pintados de rojo son los espacios de luz natural, que son espacios de descanso entre galerías, donde se puede sentar y hay ventanas mirando hacia el exterior. Nuevamente esto, y finalmente la visión esta con la que empezamos. El próximo es otro agregado a un museo importante preexistente, y es al que Eduardo se refería antes, sobre el uso, en este caso, de la cerámica en una manera muy particular. Esta es una ampliación, expansión de un museo muy grande, viejo, de principios del siglo XX, el Ringling Museum, en Sarasota, en Florida, sobre la costa del Golfo, no sobre el Atlántico. Este es uno de estos casos típicos de los museos de Estados Unidos de esa época, que tienen que ver con colecciones personales de gente multimillonaria, como los Ringling, los Hearst en California, la famosa casa que es también un museo, el Getty, más tarde la Villa Getty, en la cual también trabajamos, el Isabella Gardner Museum. Son todas colecciones privadas que además encargan un edificio nuevo con cierta idea clásica. Un poco la idea del museo en ese momento es esa, con galerías muy tradicionales, con colecciones extraordinarias en cuanto tienen algunos artefactos o cuadros o pinturas o esculturas realmente de primera, pinturas que uno esperaría ver realmente en los grandes museos de Europa, pero que esas fortunas en ese momento pudieron adquirir, y museos muy incompletos, porque también dependen del gusto personal o de los asesores que tenía esta gente, esta familia. La fortuna estaba en el mundo del espectáculo, pero el espectáculo en ese momento era el circo,
Los Ringlings eran los dueños del circo más grande del mundo y tenían circos funcionando por todo Estados Unidos y era el entretenimiento, no eran ni las movies, ni no había televisión, y bueno, a lo que se iba era al circo. Y esta fortuna se hizo acá. La casa de Ringling se ve apenas aquí ya sobre el agua, atrás de un gran parque. Es una réplica de un palacio veneciano, en fin, con todas esas excentricidades. El museo recibió una donación interesante, modesta en tamaño, de pequeños objetos de arte históricos de la China, sobre todo piezas de jade, de una, bueno, señora muy rica de New York, de ascendencia escandinava, que tiene, ya está viva todavía, una colección importante y la donó a este museo con la condición que le construyeran un pabellón especial para ello. Se aprovechó la oportunidad para entonces también transformar un ala de este edificio en un laboratorio especialmente dedicado al arte asiático, un laboratorio de restauro y otra parte de exposición que también tuvimos que hacer. El proyecto ocupa esta zona acá. Espero que el cursor aparece allí. Sí, ok. Este es el área dedicada a la expansión. Esta era el ala que teníamos que rehacer y acá agregar un poco más del programa y además conectar con los grandes laboratorios de restauro de todo el arte que están acá y de conservación. Entonces, este es el lugar central. Con la adición nuestra, digamos, creamos realmente un elemento nuevo que es prácticamente libre en todos lados y que sale del perímetro un poco original del edificio. Fue interesante porque, bueno, este es un museo que ahora pertenece a la Universidad de Florida, que es una universidad estatal, y eso ya implica que no hay dinero, mucho para hacer mucho aquí. Y acá fue una decisión interesante del día 1 en que empezamos este proyecto, que era poner el esfuerzo monetario de recursos en algo que fuera una sola cosa que hiciera de esto algo distinto, porque sabíamos que no iba a alcanzar para hacer una inversión en todos los niveles posibles. Entonces, la reforma de lo existente se hizo de la manera más profesional, pero también con una ambición muy modesta de hacer los laboratorios y las partes de estudio y de research dentro de la estructura original. Se la completó, se abrieron ventanas y se trató de que el edificio, la parte existente, siguiera siendo parte de lo anterior. No tratamos ahí de poner nuestra firma y luego en lo que nos quedaba, que era en realidad la sala de exposición de estos objetos y una pequeña sala tipo auditorio, que eso se convirtiera entonces en lo más distintivo de este proyecto, que es este pequeño pabellón. Nos ayuda en cierta medida las nuevas regulaciones que tienen que ver con el clima, en el sentido de que hay gran peligro de inundación en este momento. Esto está muy cerca del agua, está sobre el Golfo, acá hay huracanes tremendos. Y entonces el requerimiento de que este edificio tenía que empezar al menos las partes más delicadas y de exposición en el piso superior, no en la planta baja. A eso lo llevamos a un extremo y realmente hemos puesto ese pequeño edificio de la galería de la colección sobre pilotis, con lo cual le da todavía una presencia y una objetivización que está prácticamente libre en todos los lados. Este es el patio entonces, y a la derecha se hará el agregado y la conexión con los laboratorios.
Esta parte entonces es el sitio, pero todo lo que vemos también acá en primer plano y por un buen trozo también tiene que ser completamente remodelado. Aquí vemos la extensión total del proyecto. Este es el pabellón, entonces, que es la parte más distinta del proyecto, que tiene, si se quiere, que se contrapone a toda la arquitectura del edificio, que es en este sentido gigantesco. La planta baja y toda la parte nueva que agregamos, que como digo, no tiene ninguna otra ambición que integrarse al edificio original. Aquí redujimos realmente la escala de lo que es nuestra intervención nueva como arquitectura. Esta arquitectura no tiene la otra, la de esta parte no tiene otra ambición que la de integrarse lo mejor posible todo lo existente, ¿no? Y está ahí el piso que conecta, acá está la sala de muestras, y esta es el puente. Hay otro nivel sobre esta sala que será la sala de conferencias. Entonces, un poco el proceso fue de agregar estas piezas, y esa es la conexión con el pabellón, que tiene estas proporciones. Ahí lo vemos en corte, el pabellón es desde aquí hasta aquí. El otro corte. Estas son piezas de la colección que no las veremos todavía, porque cuando se inauguró todavía no estaban colocadas, había otra exposición temporaria de arte contemporáneo chino. Y un poco con esas piezas en la cabeza y pensando que estamos en Florida y en el medio de un jardín, y estas son las decisiones también que hay que contarlas tal cuales son. Se nos ocurrió que tenía que ser verde y nada más, no puedo explicarlo de otra manera. Se empezaron a hacer y que tendría que tener una textura, en fin, esas eran las proporciones. Hubo entonces muchos intentos y ya sabíamos que iba a ser cerámica. Estas son muchas de las que ya empezábamos a trabajar con la compañía, que nunca habían hecho nada así. Es la pieza más grande y pesada que han hecho. Y estos fueron los primeros tests, también con todo el sistema de instalación. Y además todo esto con tests que tiene que aguantarse uno de estos huracanes tremendos. Y bueno, y fue ahí, como digo, todo el esfuerzo financiero se puso en esta piel de este edificio, muy modesto. Ahí lo vemos, ya terminado, enfrente al pequeño lago, y después viene directamente el mar. Mucho color, Florida tiene mucho color, o sea que nos pareció bien este contraste. El contraste que realmente lo destaca muchísimo de todo el contexto. Esta parte, como les digo, como les mostré, todo esto es nuevo, pero no teníamos ninguna intención de destacarlo. Y estas son muchas fotos. Lo más interesante de esta textura es el cambio, refleja todo, y es muy interesante ver cómo cambia frente al... Cuando estás ahí mismo mirándolo. Una vez estábamos ahí y pasó un camión rojo que traía algo para los laboratorios, y todo esto cambia y se pone de unos colores inverosímiles, y además con el movimiento del sol. Y es bastante simple. No hay mucho más para contar. Vemos acá un poquito los reflejos, sobre todo al atardecer y a la noche, que no tengo fotos ahora. Tiene algunas ventanas muy localizadas. Son solo 3 piezas. La pieza más que domina, que es la pieza de la fachada. Hay algunas especiales con las aberturas, y luego las de esquina, ¿ok? Y esta es esa planta baja. El cielo raso entonces se desarrolla una vez que ya sabíamos cómo la colocación iba a ser de esto, y responde un poco a esto. Los interiores son muy simples, lo que sí, esta es la sala de exposición, que es una sola,
y como digo, todavía no tiene las piezas definitivas. El único color que se nos ocurrió fue el rojo chino para las partes públicas, o sea que ese es el color que inmediatamente contrasta cuando uno entra después de experienciar el verde. Y esta es la extensión de todo el trabajo con los laboratorios a la izquierda y parte de la exposición de arte asiático en la galería esta, ¿no? El salón, sala de usos múltiples, pero que se usa sobre todo para pequeñas conferencias, las ventanas, cuando esa cortina está separada, y estos son los laboratorios y salas de trabajo. Bueno, ahora paso a dos proyectos que están empezando construcción. Y acá tenemos otro problema, yo diría contextual, mucho más difícil, polémico, porque esto involucra a la relación de una institución con una comunidad de la que es parte, con una comunidad urbana, y además a la definición del territorio de la institución y cuál es el territorio de la ciudad en la que está, a quién le pertenece qué. Esto ha sido una especie de... es un museo muy particular, ahora les explicaré, pero que tiene una misión museística, por un lado convencional, tiene galerías donde se muestra parte de su colección, que es muy pequeña, y y sobre todo muestras que ellos mismos generan de arte contemporáneo. Pero la misión principal de esto, y esto son cosas muy únicas en algunos colleges de Estados Unidos, que es la de ser un museo de un college, que está pensado más que nada para servir a la instrucción de los estudiantes que al servicio público de los museos. Este college, que es un college bastante prestigioso en Estados Unidos, uno de los top 5 de los colleges, que son diferentes de las universidades, pero que son a nivel, digamos, universitario. Este museo, junto con alguno otro en el que hemos trabajado, el de Bowdoin, por ejemplo, en la costa este, entonces tienen programas y cursos de museología y de curaduría, y además en los cursos de historia del arte, para eso tienen colecciones muy específicamente armadas, para cursos normales de la historia del arte, qué sé yo, el arte del Renacimiento, el arte gótico, cursos de historia normales, les interesa que los estudiantes tengan acceso directo a la obra de arte, incluso que la puedan tocar y manejar, por lo cual dentro de los museos hay espacios específicamente dedicados a la enseñanza. Obviamente, trabajamos también en otro, el Addison, que es en realidad una escuela secundaria que tiene uno de los museos más importantes de arte americano. Son cosas muy particulares de ese país, son cosas que son para escuelas que pueden tener los recursos de hacer este tipo de cosas. Pomona College está al este de Los Ángeles, ya alejado del mar, a unos 40 minutos de highway. Es una comunidad que crece a los pies de las montañas, en un plano muy definido, y es una comunidad que básicamente crece alrededor de 5 colleges de ese tipo, que son todos, digamos, uno al lado del otro, en un área grande de esta ciudad, pero que son independientes, de todos modos constituyen un megacampus, si se quiere, y es la base económica de este pueblo. Contrariamente a lo que uno podría suponer, que la dependencia económica de la ciudad, dependiendo tanto de estas 5 instituciones, crearía una relación cordial, es todo lo
opuesto. Por un lado necesita esa relación que se mantenga porque dependen de esto, pero en general todas las intervenciones son siempre polémicas, particularmente urbanísticas. Aquí tenemos el tamaño, la dimensión, perdón, del campus de Pomona en azul y la dimensión de la parte adyacente de la comunidad de Claremont, que es el nombre de la ciudad. Originalmente, era y es aún visualmente el límite entre el campus y el pueblo, llamémoslo, aunque ya la universidad ha avanzado habiendo comprado ciertos edificios existentes que los utiliza básicamente para cuestiones administrativas. Este terreno, esta manzana completa, la compra con el objetivo de construir un nuevo edificio para el museo que existe ya en en esta esquina aquí, y que es completamente inusable, casi totalmente inapropiado. O sea que la idea de la incursión sobre la ciudad comenzó ya siendo un tema de gran importancia desde el día primero de nuestro trabajo. El campus es un campus de una integridad arquitectónica extraordinaria. Se construyó en los años 1910, alrededor de eso, y casi todos los edificios importantes fueron construidos al mismo tiempo, en este estilo californiano, clasicoide, con una planta clarísima, que tiene una estructura muy, muy bella y compleja de relaciones, digamos, en cuadrícula, pero de muchas jerarquías y con ciertas alternancias de espacios entre espacio abierto y espacio lleno y alineamientos axiales que verdaderamente tejen una grilla bastante compleja e interesante, y como digo, esta alternancia de patios interiores y de circulaciones alineadas, como vemos aquí, la grandísima variedad. Algo que la ciudad, por supuesto, no es así. O sea que la distinción, vemos la escala del Pomona College, que es todo esto, en lo cual solo hay 1.500 alumnos, y el pueblo, o sea que ya hay una diferencia bastante grande. Este es el sitio del museo. Aquí tenemos la biblioteca pública, el edificio de la intendencia, y acá una pequeña plaza pública que están desarrollando ahora la ciudad, y este es el correo. En fin, la edición del museo comienza a solidificar algo que, si bien no tiene la intención de ser un verdadero centro cívico, pero la concentración de ciertas funciones cívicas importantes. Esa era una carta que la universidad quería jugar bien. Por otro lado, este es el acceso principal público de todo el mundo automovilístico al campus, porque los estacionamientos están acá y esto conecta con la ruta de Los Ángeles muy bien. La idea entonces siempre es que esta era la parte ideal en la cual el museo se presentase a la ciudad, y la conexión, la entrada de peatonal al museo, esto vuelve a moverse, en esta zona del museo. De todos modos, desde el principio comenzamos a explorar la idea de lo que es una persistencia a través de todo el campus, que es la organización de edificios en U, con un jardín central que abre o a la calle o a una circulación interior. Este es un poco el contexto del pueblo, un pueblo muy afluente, muy rico, baja escala, y es el centro comercial. Fuera de escala, pero este es el sitio nuestro, digamos, y esto es toda la sala comercial.
Es una comunidad que tiene festivales. Esto es clima California del Sur, o sea que es prácticamente calor todo el año. Tienen muchos festivales y se usa todo ese downtown en festivales, en ferias. Estas son las calles que toma la feria, este es nuestro sitio. O sea que la intención fue incorporarlo de alguna manera con el diseño a ya una actividad bastante establecida en la ciudad. Y esto, como decía, es el eje por el cual se accede al campus, el eje principal. El programa, entonces, la enseñanza, la pedagogía es fundamental en este museo, y después están las galerías, las oficinas administrativas y luego eventos. Tradicionalmente el museo tiene una noche a la semana en la cual está abierto y hay eventos que pueden ser fiestas, pueden ser música, pueden ser conferencias, puede ser simplemente la foto que se ve ahí es un poco el patio que tiene el museo actual que vemos ahora, que es tan solo este edificio que vemos acá, ¿no? Y entonces la organización de este programa con estas partes muy claras, el agregado de un patio central, de un jardín, y la organización en U, que entonces producen dos elementos nuevos que no estaban en el programa, el patio mismo y luego esta conexión entre lo que son las galerías públicas con la entrada desde esa calle que yo mostraba antes, la parte de pedagogía, que es la única que también va hacia el subsuelo porque están allí los depósitos, las vaults, digamos, de las colecciones y las salas de seminarios donde los estudiantes directamente tienen acceso a las obras de arte. Y tienen, por ejemplo, tienen 3 pinturas renacentistas, de cada época tienen algo, colecciones de dibujos, en fin, arman las colecciones pensando en eso, y lo demás, entonces, es arte, son muestras que arman ellos o que son prestadas o llegan de alguna otra muestra de arte contemporáneo, y luego una parte central en la cual va a haber 2 galerías que son exclusivamente dedicadas para que los estudiantes, son pequeñas, para que los estudiantes armen sus propios shows, y entonces empiezan a tener su experiencia en curator, no sé cómo se dice, una palabra rara, ¿no? Comisariado, nunca se me hubiera ocurrido, perdón. Entonces, y esta es la parte administrativa, ¿no? Comisariado, muy bien. El sitio entonces esta es la biblioteca, que es una especie de búnker, totalmente de hormigón y cerrado, rarísimo, medio hundido. El sitio, que a pesar de que estamos en una planicie, tiene una pendiente considerable desde esta esquina a esta, de unos 3 metros, son 10 pies, por lo cual, y la necesidad de que, siendo un museo pequeño, que toda la galería y la parte pública estuviera en un solo nivel, y a nivel de la calle, digamos, ya resolver. Por lo cual la elección era o tenía que estar a este nivel o al nivel más bajo. Como queríamos la entrada pública desde el lado del pueblo, que es este de acá, probamos otras alturas, y esta es la definición entonces ya de la planta del museo, la planta que será la más usada. Volviendo acá, con lo cual implica que el patio hacia esta calle estará más bajo y que tendrá una relación interesante con la ciudad porque está totalmente abierto, pero al mismo tiempo crea, yo creo, un umbral interesante de separación que le sirve muy bien al museo para tener no solo el control que necesitan para seguridad, sino también incluso un control psicológico, porque hay que bajar un poco en esta parte a la entrada, ¿no? Después están las restricciones de altura. Esto es una parte residencial y no se puede pasar de esto. Vemos ahí ya los edificios del museo integrados. En el otro sentido, las restricciones. Y
entonces aquí vemos un poco cómo procedimos. Sabíamos que teníamos este patio que un poco se dimensionó a priori por medidas que daban bien, que nos parecían bien, es cuadrado, y luego la introducción de un pórtico que lo rodea y que permite entonces también esa transición de luz. La luz es la luz natural es muy fuerte en esta parte del mundo, pero también que arma este patio. Y luego las galerías en color ocre claro, y en azul la parte dedicada a pedagogía y trabajo sobre la colección. Y después un pabellón para actividades múltiples, que es muy importante para ellos y que se conecte entonces con ese espacio público, y lo veremos en un minuto. Luego, todo el tejido que conecta todo, las entradas, orientación. Y esta es un poco la imagen de los volúmenes y el total. La lucha por la imagen y por ellos como ellos quieren, la comunidad, el estilo fue tremenda. Acá querían California con tejas españolas y que no tiene, pero recurrimos a la cerámica nuevamente, pero tiene una teja totalmente plana, o sea que lo que se ve es una línea roja. Y también, y eso no fue difícil de convencer, todas las estructuras son de hormigón visto, porque todo ese clásico, ese vocabulario clásico del campus que hemos visto en las fotos, muy Beaux-Arts, es todo hormigón armado a la vista, pero luego pintado de blanco, que tiene que ver con los terremotos. O sea que entonces ahí ya vimos con la entrada con el hormigón que podríamos hacer algo también un poquito distinto. Estos son entonces los accesos, es un proyecto muy poroso, y esta es la planta con las galerías públicas aquí, la entrada pública entonces en la calle, esta de llegada al campus, lobby, un nuevo elemento que es una galería que va de punta a punta, que es una galería múltiple donde se ponen cosas que pueden ser expuestas a la luz natural y que no son partes de ninguna muestra, son partes de la colección que van cambiando y que simplemente arma una circulación con mucha luz abierta al patio. La entrada principal para todo el campus era siempre el patio o el jardín, a través de la entrada aquí, que tiene rampa, y otra que acá está a nivel, porque ya sabemos que el terreno baja en esta dirección, la sala, el multipurpose room, la administración, y después que tiene todas las partes de enseñanza, classrooms y los vaults, las bóvedas donde están las colecciones. Vemos acá la planta con las 4 galerías, la entrada, el lobby, el art hall, como lo llamamos, que ahora veremos una perspectiva, las 2 galerías de estudiantes para hacer sus trabajos de comisariato, y un patio entre medio donde ahí tienen algunas obras de arte de interés, de contemporáneo, que las tienen puestas afuera, y acá pensábamos poner una importante. Y acá la parte de recepción, la parte de atrás, digamos, del edificio, y la parte de eventos. La parte ya bajo tierra, esta es la parte alta, nuevamente la visión de esto, la entrada. Entonces acá recobra esa idea de una grilla de múltiple tejido, digamos, a la escala del edificio, que tratamos de recuperar que es lo mejor que tiene de la planificación del campus original, que es esta que les había mostrado antes. Ya ahora entonces, en su relación con los otros edificios, proponemos entonces una resolución positiva a esta parte que ha sido hasta ahora un corredor de servicio,
para hacerla pública en el sentido de conectar también desde esta calle con estas partes y con la biblioteca, que tiene otra entrada por acá. Pues ya se verán en unas. Vemos ahí las distintas maneras de entrar al proyecto. La entrada entonces desde la calle la vemos ahí. Los pórticos son de madera. La entrada, que a través de esos pórticos de madera a un pequeño patio, nuevamente la entrada y luego el lobby con un luz cenital interesante. Las 4 galerías que mostraba antes, el Art Hall, que va de punta a punta y se abre entonces con vistas a las 2 calles, y el doble circulación, digamos, la exterior con las columnas de madera que arman el pórtico exterior y la galería interior. Luego, lo que decíamos, la parte de atrás convertida en una circulación ya más positiva integrada a la ciudad, el patio con la pieza de arte. Y bueno, y esta es la entrada, una de las entradas públicas a través del patio. Tenemos el elemento un poco que cumple esta función en los parques, dentro un poco ya del vocabulario, con todas las funciones que más o menos querían cumplir y las capacidades, y que se abre, aunque esto no lo mostramos acá, en buen tiempo con el jardín, ¿no? Vemos ahí está abierto. Esta es el vieja foto del museo existente. Y entonces las funciones, acá por ejemplo el after hours de cada semana que hacen la noche en que el museo está abierto, dan películas, clases, se dan clases afuera, eso es típico de las universidades en California, y luego la incorporación a las ferias de la ciudad. El museo deviene parte de eso. El Hormigón, estos son todos edificios que mostré antes, pero ven ahora con el detalle, es todo hormigón a la vista, pintado o prefabricado, como en este caso. Primero teníamos una versión muy linda, interesante, pero no la pudimos hacer porque era una textura de tal dimensión y relieve que permitía ¿cómo se dice? Escalamiento, y no lo permitieron la ciudad. O sea que fuimos algo un poquito más modesto. Los detalles de esquina, y estas ya son la construcción, a donde estamos ahora. Este es el detalle de esquina, y el hormigón, como lo pensamos también, que tuviera un efecto de luz, ya dado que las sombras son tan importantes. Así, en esta donde se insertan algunas de las columnas de madera, como ven acá en el hormigón. No tengo nada terminado, está todo en construcción. La entrada al museo con la luz cenital, la galería esta que mostraba antes, y bueno, ya está a punto de ser techado. Y finalmente un proyecto, este es el proyecto tal vez en cierta medida más americano y más extremo que nunca hemos hecho en términos de complejidad de contexto, porque aquí estamos con un contexto tanto urbano de mucha complejidad como arquitectónico de gran complejidad. Este es el Museo de Denver, es la única obra de Gio Ponti en Estados Unidos. Es una obra rarísima porque es un edificio museo de los años 70, que yo no conozco otro más que el Museo de Arte Moderno de New York que sea un edificio este es de 7 pisos, son todas galerías, una por piso. En general los museos se resuelven con los menos pisos posibles. Acá es todo ascensor,
lo cual, bueno, ese es un dato ya que nos llegó y que no se puede hacer otra cosa más que mejorarlo en ese sentido. El museo es un museo impresionantemente activo y de gran suceso. Es uno de los museos más importantes regionales que cubre un área inmensa de la que uno siempre en general se saltea, porque uno va de New York a Los Ángeles y de Los Ángeles a San Francisco a New York y a veces a Miami, pero todo el medio. Y este es un museo realmente importantísimo en el medio del país, bueno, ya casi en el oeste. Una de las características, y eso lo hemos hablado mucho aquí con nuestros amigos, es que tiene una teja que es la gran invención para este edificio de Ponti, porque él no es el autor de la forma general de este edificio, él un poco fue integrado a un proyecto que ya había empezado, y la estructura y la idea, la estructura de hormigón, todo eso ya estaba más o menos decidida. O sea que la labor de él en crear esta lámina, esta fachada, o si no fachada, toda esta piel del edificio es importantísima porque él resuelve muy bien dos problemas. Uno es que este edificio es un monolito, es un museo, por lo cual no hay ventanas. Todos los pisos son una galería además temática, porque cada piso es un tema, es un museo comprensivo de todas las cosas. Tiene la colección de arte colonial americano más grande de Estados Unidos, por ejemplo. Tiene una colección de arte del oeste, que es básicamente óleos y bronces, más grande de Estados Unidos. Tiene una colección de arte oriental importantísima. En fin, y cada ello es un piso. Entonces, digamos, imaginándose entonces esta masa monolítica, Gio Ponti crea estas láminas, realmente lo desmaterializa creando esta superficie muy, muy fina, superficie, digamos, con estas pequeñas rajas que traen luz en lugares específicos, pero además que él continúa arriba, cosa de que se vea el espesor de esta, o sea que todo ese aventanamiento en el último piso no son en realidad necesarios, son simplemente para mostrar la liviandad digamos, lo aliviana totalmente. La otra cosa que da al tener un edificio tan monolítico es crear este azulejo que es punta de diamante con las dos diagonales, digamos, marcadas y luego con la punta en el centro. Y es vidriado, en realidad es un vidrio más que un cerámico. Tú me dijiste que tiene un nombre esto, no sé. Sí. Bien. Y entonces refleja el sol impresionante que hay en Denver, que son unos soles que matan. Digamos, este edificio cambia de color a todo momento y depende de qué lado le esté dando el sol. Porque por momentos es totalmente como si fuera de oro, y a veces uno cree, a veces se convierte totalmente en gris, un gris amarronado. En ese sentido es algo que es para ver. Bueno, este edificio lo estamos restaurando en lo que se puede y renovando completamente, le estamos agregando todo un nuevo equipamiento de ascensores porque no da abasto los dos que tiene para público, los estamos duplicando o triplicando incluso, o sea que estamos cortando a través. De eso no puedo hablar mucho hoy porque quisiera tener las fotos de lo terminado. Vamos a ver un poco más el problema urbanístico y el problema general de cómo insertamos la expansión, porque esto también hay que expandirlo y entender el contexto. Tiene un cierto vocabulario que no aparece al principio muy claro, pero que nos ha ayudado muchísimo al agregado nuestro, que es la incorporación de estos elementos curvos en momentos particulares. Ya vieron acá, por ejemplo, ese corte arriba de ese arco de círculo, tiene dos o tres allí, tiene después, ahí lo tienen, tiene este momento, por ejemplo, y veremos otras cosas, que esta es una entrada
tal vez una de las entradas más bonitas que nunca he visto, que es de acero inoxidable, que es la vieja entrada que no se usa en este momento y la volvemos a reintroducir. Este es el cubo donde está la doble puerta y este es un vidrio, digamos, en el medio, y este es un asiento. Es precioso. Acá está lo que estaba diciendo. Bueno, ahí lo vemos. Y este edificio está ahora en el medio de una situación que no digamos caótica, pero una situación totalmente descompuesta por la manera en que la ciudad ha crecido. El último agregado ha sido el Libeskind, que es el primer gran agregado que está al otro lado de la calle y que es un edificio que por suerte no nos tocó hacer nada, porque no sabría lo que hacer. Pero bueno, y el puente también es de Libeskind y que tenemos que incorporarlo. Esta es una foto la primera vez que lo visito. Yo estoy ahí a la izquierda, saliendo del parking garage, que es de la manera en que prácticamente todo el mundo llega a este museo. Y esta es la primera visión que se tiene, que yo diría que es más que confusa. En realidad la entrada al museo estaba ahora, este es un agregado al Museo de Ponti de los años 80, que está de este lado allí, ¿no? Y ya empieza a presentar el problema de cómo hacemos para colocar otro edificio acá. Pero se complica por otras cosas que han pasado en el sitio. Esa es la entrada, la preexistente, esa de allí. Este es el sitio, la torre, como les digo, que la estamos rehaciendo completamente. Demoler esta parte y hacer todo el programa se incrementa muchísimo, hacer básicamente toda la nueva parte de servicios públicos, restaurantes, salas de actos, y la parte de educación, que es muy, muy importante en estos museos. Acá hay días en que hay 500 alumnos de escuela primaria en el museo trabajando, y esa es una de las funciones más importantes a las que estamos respondiendo con nuevo equipamiento, y también una gran sala de múltiple uso que necesitan todos los museos para sus grandes eventos de fundraising y todas estas cosas, y que sea muy flexible. Esta es la historia del sitio. Esta es una historia muy americana. En 1912 este es nuestro sitio, aquí, y aquí no pasa nada, ¿no? Luego se hace el centro cívico, un Beaux-Arts con la Asamblea del Estado, con su cúpula, algunos monumentos a la guerra civil, todas las cosas que tiene, y con esta forma que deforma a la grilla típica del oeste, le da un poco esa identidad, y bueno, y que empieza a determinar lo que va a pasar en este sitio. Acá construye entonces la primera intervención, que es la del edificio de Ponti, con este agregado de entradas acá. Y, a ver, y entonces luego la biblioteca de Michael Graves y el agregado de Libeskind. Y estos son trabajos nuestros de tratar de entender, son las ejes de entradas a todos estos edificios. Y nosotros que tenemos que poner acá en esta parte un nuevo edificio, ¿okay? Con todas estas funciones, con la nueva entrada que sea clara. En fin, este ejercicio lo hice yo, quería ver los dibujos de todos los arquitectos puestos en el lugar y que ya empiezan a dar una idea clara. Por supuesto, la planta, lo mejor de Graves siempre fueron las plantas, que las hacía muy bien. Es una planta muy ordenada, muy bien organizada. Ponti, que toma la diagonal de esa que le toca y que determina gran parte de lo que vamos a hacer en el proyecto. Esta es la situación entonces actual. Nosotros ya intentamos desde el principio reconcebir todo esto hacia como un gran espacio público, aunque tenga esa avenida que lo atraviesa, pero al menos conceptualmente tenerlo así. Y empezamos a desechar las soluciones conceptuales obvias, una que era tomar la grilla de la ciudad y la grilla de
de reconciliar esas dos grillas, la de Ponti. La otra que hubiera sido hacer otro Libeskind, cosa que nunca lo hubiéramos hecho, o continuar el Ponti con ese vocabulario que no nos parece adecuado, o cualquier cosa, ¿no? La idea, un poco para que se las ilustré, y siendo ellos gente de museo la entendieron muy bien, fue mostrándoles esta naturaleza muerta de Cézanne, pero que yo ya había modificado, explicando que un poco tenían esta situación de objetos que no comunicaban muy bien entre ellos, pero que eran todos interesantes, y qué sé yo, pero que le faltaba en realidad la naranja, que es la que le da realmente la fuerza y que pone todo. Es interesantísimo como y es como una cosa pequeña que será la nuestra en relación a estos dos edificios, no es pequeña en sí, cómo estructura un poco todo esto. Muy directamente empezamos con un círculo, que nos pareció que sigue siendo la forma que puede de alguna manera absorber toda esta especie de direcciones que vienen de todos lados. Ahí lo vemos en la escala un poco del edificio. Es un edificio todo de varias plantas, pero que básicamente tiene una planta baja, que es la gran entrada con todas las funciones de entrada y funciones asociadas con otra, y luego las funciones ya públicas, pero para más de grandes funciones, y que es todo vidriado y que conecta entonces a los tres edificios. Y vemos más aquí. Y que realmente se presenta como o se intenta hacer como verdaderamente el centro, el foco de toda esta zona. Yo creo que va a funcionar muy bien, que resuelve incluso visualmente todo este caos de una manera bastante efectiva. Decidimos extender ya que teníamos que trabajar como la entrada al edificio de Ponti, extender la grilla diagonal que se alinea bastante bien con el parking garage, que es en realidad el acceso al sitio. Mirando a la planta, el sketch original de Ponti, es interesante que él planeaba un auditorio elipsoidal en esta zona que no se construyó, pero que construyeron un muro con esta forma que organiza un poco el espacio público, pero que no es demasiado interesante, y que nos sirve a nosotros, ya vemos lo que habíamos hablado antes, a introducir este vocabulario de la elipse en nuestro proyecto. Para la parte principal es una elipse, esa es la forma que se distingue, y que la usamos luego en lo que era el lugar del auditorio que no se construyó, para construir una especie de pequeño espacio público, pero que está a medio nivel entre el nivel de la ciudad y este nivel, que es un jardín bajo que conecta con toda la parte de subsuelo de este edificio y que le da luz, que es toda la parte de educación, que también la estamos haciendo nuevas. Acá vemos un poco ya en el detalle del proyecto la gran sala de multipurpose, ese patio semi hundido y el patio hundido con toda esta nueva ala que construimos también nosotros para conectar los edificios. Un poco la secuencia nuevamente desde el parking será esa, la entrada al edificio se entra entonces por acá, en ese eje que vimos en ese momento. Tiene un café que funciona durante las horas del museo y cuando el museo está cerrado, que entonces tiene su terraza, que entonces mira sobre el patio, acá está, sobre este patio más bajo. Este es el patio a media altura, que allí es donde primero van los niños cuando llegan, salen de los ómnibus que los traen, que estacionan todos en este lado, en la diagonal, y de allí entonces bajan y entran, que no, la planta creo que la tengo también acá. Y este es un restaurante más formal, y estas ya son todas las partes de educación, que son esta planta y la de abajo, que estamos haciendo. Al entrar al museo, entonces, a pesar de que no se necesita mucha luz natural, decidimos abrir con grandes aperturas que además son transparentes,
para ver y comunicar siempre con el edificio de Ponti, que es al final la destinación de la mayoría de los que entrarán por aquí. Es importante el piso porque es un piso de madera hecho con pequeños adoquines, pero contra la veta, ¿cómo se dice cuando están cortados? Contra veta. Son pequeñitos así, muy profundos, hermosísimos, original de Ponti. Estamos rehaciendo eso, lo que hay que arreglar y utilizándolo como el material que nos organiza toda la circulación. Acá tenemos una vista aérea, el corte entonces de ese patio hundido, la reorganización de toda esta fachada, la reincorporación de esta entrada que ha estado cerrada, que no se usaba, y la construcción de un puente para comunicar. Aquí vemos entonces el patio ese sumergido, el puente que pondremos, por lo cual ahora se conecta este jardín con el otro que está del otro lado, que estaban interrumpidos. Y entonces un poco esta es la foto retocada. Estamos haciendo toda la luz exterior, la iluminación nocturna del edificio. Estas son partes de las grandes salas para educación, sobre todo con escuelas primarias. Ahí están los tests que hemos hecho para la iluminación nocturna. Las distintas funciones de esta gran sala multipurpose, que es toda vidriada, tiene una serie de cortinas por supuesto muy sofisticadas, electrónicas, que van reconfigurando el espacio de varias maneras para distintas funciones. Ahí tenemos un poco la proyección de los rieles del techo que mueven las cortinas y que dan muchas posibilidades de organización. La estructura desaparece, son 4 pilones y después estas 2 a donde se enroscan las cortinas y los ascensores. Una nueva escalera también que ponemos. Esto es un poco el espacio en cierto momento. Y luego un nuevo piso. Esto no estaba en el original. Estaba en el original de Ponti, pero como un pabellón muy pequeño. Ellos querían expandir todo esto y ocupar todo porque necesitan más espacio de galería. La mitad de esta galería ya existe aquí. Decidimos entonces expandirlo, pero tratando de mantener esta idea del muro que continúa y se termina contra el cielo y no contra un edificio en interior. La planta de Ponti, que pensaba poner un club, un lugar para ir ahí a tomar un whisky y sentarse a mirar, ya indica justamente eso. Lo que no pudimos, que no convenía por la forma de las galerías, era utilizar la curva, pero entonces esto es lo que había y esto es lo que estamos poniendo aquí, un pabellón que les extiende la colección de arte del American West considerablemente, pero que no toca y que crea otros espacios exteriores en la parte, y aquí vemos la planta entonces, algunas de las perspectivas, pero entonces recuperando, siempre manteniendo esta posibilidad. Es interesante que en este piso, eso fue una coincidencia total, está la colección esta importantísima de arte del American West, que es generalmente arte del fin del XIX y principios del XX, que es mucho paisaje y paisaje sobre todo, y bronces sobre todo de animales, diría yo, de la ganadería y que justamente este piso es el que conecta visualmente y directamente con el American West, que es en realidad todo esto y el beyond, ¿no? Lo que está más allá. Bueno, entonces un poco esta es la problemática. Acá vemos el edificio Michael Graves, o sea, que vemos que esto es un poquito un muestrario de la arquitectura. Nuestro intento de aplacar un poco esta tensión y de concentrar en una forma muy fuerte, aunque es pequeña, pero yo creo muy fuerte, justamente está en el centro, que pueda de alguna manera disminuir un poco este caos que existe en este momento en la ciudad. Este es los paneles
del acanalados de vidrio, son los paneles curvos más grandes que se han hecho. Por supuesto, se están haciendo en la China, pero hicimos los tests y todo funciona bastante bien. Está muy bien detallado, creo que va a ser interesante. Aquí vemos ya cómo va avanzando y esta foto es de la semana, de hace 2 semanas. Y acá tengo que terminar. Gracias. Yo creo que, como siempre, si tenemos tiempo, lo que ustedes quieran, ¿eh? Preguntas y siempre nos animamos a que seáis vosotros, ¿no? Que suscitéis el debate. ¿Cómo dices? ¿Cuándo tiene previsto acabar Denver? Mira, esto se acabará, no tengo fecha, pero ellos quieren seguro inaugurar en el 20, o sea que se termina este año, el 19 digo. Es decir, tienen un asunto serio que es reinstalar todo el museo, del que no he hablado, el del edificio de Ponti, porque lo han vaciado. Y entonces, pero no estamos haciendo el trabajo de reinstalación, es decir, de diseño de las galerías, no nos correspondió. Se lo quedaron ellos, los hacen sus propios curadores, que era en sí un problema interesante y muy difícil, porque cada piso es otro mundo, ¿no? Pasas del arte oriental al Renacimiento, al arte colonial americano, en fin. ¿Cuál es la relación que mantiene con el edificio de Libeskind? Libeskind es en general dedicado solo a muestras temporarias de arte contemporáneo. Para decirlo gentilmente, es un edificio muy problemático, que ellos tienen muchos problemas. Yo no entiendo cómo porque digamos, yo lo que sé que tengo a los directores y a los comisarios todo el tiempo diciéndome lo que no puedo hacer, y saben muy bien lo que no puedo hacer, cómo un arquitecto puede hacer muros interiores de galerías inclinados donde saben que van a ir pinturas, es algo que no me lo puedo explicar, cómo llegaron a incluso construirlo, pero bueno, es que ahora vemos entonces estos cubos que han agregado con paredes verticales donde puedan poner las pinturas. Es un edificio más que problemático, de 350 millones de dólares. ¿Ok? A ver. ¿Queréis, perdona que haya... No, es que yo entiendo, por favor, hay que comer también, seguramente tendrán hambre. ¿Alguien se anima? Bueno. A mí me parece que este proyecto realmente es fascinante. Me parece dificilísimo. O sea, el trabajo que habéis hecho, lo has definido muy bien, lo de aplacar. Sí. Aplacar, ¿no? Claro, sí, una colección de piezas de arquitectura que manejan. Es como lo opuesto de Pomona. Pomona que nos aplacaron a nosotros, hacer algo muy calmo que... Sí, se ve y se aprecia, ¿no? Quizá no estamos acostumbrados, no sé, en las universidades españolas, que son básicamente públicas, digamos, todas las arquitecturas tienen esta impronta como institucional, ¿no? Claro. Entonces sorprende, diríamos, una dotación universitaria como tan doméstica, ¿no? Sí, bueno, es totalmente. Y es interesante que teníamos en ese lugar, en Pomona, en el Claremont, como se llama la ciudad, el gran adversario fue la comunidad que habita allí, mientras que en Denver es todo al revés. Les encanta todo lo que sea nuevo y digamos, cuando yo propuse pensé que iban a decir que no, cuando dije, bueno, creo que esto tenía que ser
con estas acanelado y tendrían que ser de cristal y les encantó. Y bueno, y acá esto solo se puede hacer en China y bueno, vamos a la China ¿Eh? El transporte debe ser problemático. De los... sí, bueno, pero eso lo resuelven los chinos, no sé. Ya mandaron los mandaron estos que hicieron, esos tests se hicieron en Texas, con test de viento, de agua, de tormenta, se hicieron en Texas, no en la China. Esos ya están en Estados Unidos, que hubo que hacer modificaciones, es interesante, esos test son muy importantes, porque la Junta no nos gustó como daba, y bueno, complicadísimo, pero va a quedar bien, va a quedar bien. Es como, digamos, no es que se pensó así, pero a veces lo veo, bueno, para que esto se calme un poco le vamos a poner uno de estos tambores de una columna dórica, ¿no? Pero bien grande ahí. Sí. Profesor Silvetti, yo tenía una pregunta. Bueno, primero agradecerle que esté hoy aquí, un profesor de su talla, que tanta admiración en su discurso teórico produce, y verle aquí además hoy, gracias también a Cátedra Cerámica por haberle traído, y ver que tanta admiración, que hoy ha venido además con el traje del arquitecto, con toda la sencillez, ha despojado de todo el discurso teórico para hablar como cualquier arquitecto de sus proyectos. Yo sí que tenía una cuestión respecto a toda la obra que ha presentado, que es, como ya les digo, para mí un honor verla explicada por usted mismo. Y bueno, respecto, por ejemplo, a un panorama de todo el discurso de sus proyectos que ponen el acento en la piel, en la capacidad expresiva de la piel y de los materiales, con volúmenes que haciendo, pues resolviendo toda la complejidad urbana, pero son volúmenes muy sencillos, pero que sí que ponen ese acento en esa capacidad expresiva material de la piel. Mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, en un clima mediterráneo, cuando existe, o en ámbitos mediterráneos, existe una inmediatez mayor entre el hacer y pensar en todos los procesos constructivos. No te he escuchado en los ambientes mediterráneos, por ejemplo, en España, Italia, Francia, hay una mayor interacción, inmediatez entre el producir, el pensar, el hacer, y hay casi una especie, en muchos casos, de una exploración en el propio campo de trabajo, en la propia obra. Sí. En el panorama norteamericano todo es completamente diferente, muy mediatizado. En este caso los procesos o las exploraciones son previas a nivel de laboratorio, a nivel también, me imagino, de la industria. Absolutamente. Entonces, ese proceso que es tan diferente impide esa inmediatez, pero sí que facilita quizás una transferencia a otros proyectos propios, por supuesto, pero quizás se construye esa transferencia del conocimiento en los hallazgos de cada proyecto a otros arquitectos, o de nuevo, se empieza de nuevo. Los arquitectos con nuestra pretensión no entiendo la conexión, a ver, con la pregunta final. A ver, tú dices, digamos, lo que como describes que la producción del edificio está muy mediatizada por todas estas cosas entre medias de Estados Unidos. O sea, el edificio, y, digamos, por contrato, tiene que estar definido 100% antes de empezar la construcción. Y eso que tiene que ver por problemas, bueno, contractuales del presupuesto. Es muy común en Europa ver que los presupuestos de edificios se van por las nubes. No es tan común ver eso en Estados Unidos. El dinero está fijo. Y la otra, más importante aún, son los, ¿cómo se dice? Liability insurance. El seguro. Es decir, que el cliente quiere estar protegido en todo y tú tienes que hacerlo todo definido lo más posible, que no es posible, pero esa es la manera de trabajar. Después siempre hay cambios y hay todo un procedimiento para introducir un cambio en un edificio que es complejísimo porque tienes que hacer todo un acuerdo nuevo porque algo va a costar más o porque se ve en la práctica que una cosa no va a funcionar bien.
¿Ves? Entonces, en eso estamos de acuerdo. Pero la última parte, tú me preguntabas si era posible transmitir ese conocimiento. Claro, No entiendo. Por ejemplo, arquitectos como FISAC, muchos de los hallazgos de FISAC se producen explorando en la propia obra. Claro. En el caso norteamericano existe tanto miedo a la novedad Sí. que no se puede producir en el caso del momento de la construcción, que por otra parte tendrá una ventaja, es decir, que hay hallazgos que se realizan previamente. Sí, a nivel de, bueno, lo que yo no sé transmitiendo. cómo está acá de difundido, ¿no? Pero en Estados Unidos ya han visto en todos los proyectos que hacemos, se hacen lo que se llama el mock-up. Digamos, en todos estos proyectos, los acanalados de vidrios ya están completamente comprobados que van a funcionar. El hormigón de Pomona, que no era nada misterioso, se hicieron varios y se rechazaron algunos y otros no. Las tejas esas que dije, hubo que producir algunas y mostrar cómo iban a funcionar visualmente y bueno, y así en todos los proyectos hay una muestra a tamaño completo de los elementos más importantes que puedan ser diferentes de lo que sea más tradicional, de la construcción más tradicional. Digamos, la fuerza siempre que existe en la arquitectura en Estados Unidos contra la innovación. Claro. Hay un miedo al riesgo que lleva a construir un edificio con alguna tecnología o algún elemento de diseño no conocido y ya aceptado, tremendo. Es muy, muy conservador en el sentido de la mentalidad del cliente. En ese sentido, cada una de sus exploraciones se puede construir como un nuevo material para otros proyectos en Estados Sí, Unidos. una vez que ya está esto, bueno, eso crea un precedente, obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, esta fábrica de, ¿cómo es que se llama? Tú te acuerdas mejor que yo. La del... Sí. Ellos, que son viejísimos, ellos hicieron las terracotas de Sullivan, me parece. Estamos hablando de una... Bueno, esto que les propusimos fue una especie de cosa que no podían creer, estaban encantados, pero nunca habían hecho una cosa así. Nunca habían hecho una cosa así. Y así la industria también totalmente conservadora. Gracias. Muy bien. Jorge, muchísimas gracias. Bueno, gracias.